En este extenso capítulo 23 que hemos abordado, nos presenta este relato del arresto y del juicio y condenación del Señor Jesús, como fue la semana anterior, ¿no? Y de su crucifixión, muerte y sepultura que vemos hoy. Ya hemos leído en forma alternada este relato de Lucas, este extenso relato, que por cierto debe ser para nuestra comprensión complementado con los otros relatos de los evangelios. Es la pasión, la muerte, crucifixión y la resurrección del Señor Jesucristo es alguno de los acontecimientos de la vida de Jesús que son relatados por los 4 evangelistas, con algunas cosas distintas unos de otros. Por ejemplo, las palabras de Jesús en la cruz, que es frecuente tema de meditación en Semana Santa, de las cuales Lucas solo menciona 3. Y los otros evangelios, particularmente Juan, que menciona otras 3, y Mateo y Marcos repiten y solo mencionan una de ellas. Y se complementan lo que el Señor dijo allí en la cruz. De la misma manera lo que los hombres le decían al Señor Jesús frente a la cruz, las formas que actuaron con Él, en fin, está todo complementado en los evangelios respecto a estos hechos. Y es algo que siempre meditamos en Semana Santa. Hablar de la cruz, hablar de la muerte del Señor es un tema recurrente. Nosotros queremos hoy día destacar algunas de las cosas que nos muestra este texto para nuestra edificación. Por cierto, no vamos a hacer un análisis ni una exhortación sobre el significado de la cruz propiamente tal, pero está inmerso en todo lo que vamos a decir. Lo que la cruz es, lo que la cruz representa, lo que simboliza, lo que debe ser para nosotros. Y vamos a ir destacando algunas cosas que deberían llamarnos la atención, o por lo menos personalmente estimo que deberían ser dignas de atención. El texto que leímos dice que nos habla de un personaje. Dice que llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima de la cruz para que la llevase tras Jesús. Simón de Cirene carga la cruz. Algunos relatos o la tradición nos dice que Jesús cayó más de una vez en el camino por el peso de la cruz, el peso del madero que llevaba, y por ello es que los soldados romanos obligan a este hombre que está allí mirando y observando, que no nos dice más la Escritura que venía del campo, no nos dice si era judío o no era judío, al parecer lo era y había venido a Jerusalén también como los demás a la adoración, y lo toman y lo obligan a cargar el madero del Señor Jesucristo para acompañarlo hasta el lugar de la crucifixión. Sin quererlo y sin buscarlo, este hombre es mencionado y recordado en todas partes, cada año, solo por cargar la cruz del Señor. Los condenados romanos a muerte cargaban su propia cruz, pero el castigo infligido a Jesús por sus apresadores, por los romanos, los soldados romanos, fue tal, como dice el texto de Isaías en la profecía, fue desfigurado de tal manera que no lo reconocimos, fue azotado, fue escupido, fue vilipendiado, le pusieron una corona de espinas sobre su cabeza, se burlaron de él. Y ese agobio del Señor, y frente a esa agonía que vivió en Getsemaní, sabiendo lo que se venía sobre él, le tenían a tal punto débil que no era capaz de soportar este peso de esta carga. Y es obligado este hombre. El Señor había dicho a sus discípulos antes que tomaran su cruz cada día y que fueran en pos de él. Alguno que quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Él se refería al peso, a la carga de servirle,
al asumir un costo por seguirle. Algo que se conocía ese tiempo como cargar la cruz, es decir, este acto obligado de los condenados a muerte por Roma, que era parte de su condenación y castigo, es decir, llevar la propia cruz en la cual van a ser crucificados. Digo, este acto, conocido en la época por la gente que allí vivía, si el Señor Jesucristo y los que estaban con Él condenados no fue el primero, ni tampoco fue el último que sufrió este castigo, era un castigo conocido. Por la crueldad del castigo de los romanos era muy conocida en el Imperio Romano en ese tiempo. Por lo tanto, los judíos conocían aquello. El Señor lo usa, le sirve al Señor para enseñarle a sus discípulos y, por supuesto, a través de ellos a nosotros, que seguirle implica sacrificio y a veces dolor y quebranto. Hay que tomar la cruz día tras día para servir al Señor. Ese Simón de Cirene lo hizo literal y físicamente. Cargó la cruz del Señor, la cruz física del Señor, como si fuera la suya propia, pero lo hizo obligado. Nosotros debemos asumir la muerte, la nuestra, cargar nuestra cruz cada día voluntariamente, como muestra de amor y obediencia a Jesucristo y para testimonio al mundo. Nos sirve como ilustración este caso de Simón. La segunda cosa que queremos destacar de este largo texto es aquella palabra del Señor, que es la primera de las 7 que se le atribuyen estando en la cruz. Mientras le clavaban, dice, le crucificaban, el Señor exclama estas palabras de perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, del castigo, el Señor Jesús pide perdón por aquellos que le están crucificando, porque no saben lo que hacen. Hay quienes discuten si esta palabra efectivamente es real en el sentido literal que dicen, porque no puede ser que el Señor estuviera orando por aquellos que son, entre comillas, réprobos. La verdad es que la historia nos dice que muchos de aquellos que le crucificaron, e incluso algunos de los romanos, fueron seducidos, fueron convertidos tras la muerte del Señor al Evangelio. Pero el Señor está orando por misericordia para que no se ejecute el juicio de Dios inmediatamente sobre aquellos. Porque, por cierto, en realidad saben lo que están haciendo. Saben que están cumpliendo una sentencia de muerte y que este hombre debe ser crucificado para morir por algo de lo que fue declarado culpable. Pero no saben, lo que no saben es que muere por ellos y por todos los pecadores, que es inocente, el único inocente allí en esa escena, que muere para llevar al hombre a reconciliarse con su Creador. Ignoran quién es aquel que están crucificando y que su muerte es voluntaria y es en beneficio de ellos mismos y de otros. La tercera cosa a la que queremos volcar nuestro pensamiento hoy es aquella del letrero en la cruz. Dice el versículo 38, había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas. Este es el Rey de los judíos. Escrito en lenguas que eran conocidas en la época. La lengua del Imperio Romano, el latín. La lengua de la cultura predominante en la época. Venía saliendo todo ese sector del dominio del Imperio alejandrino.
y la cultura griega se expandió por el tiempo. Por lo tanto, por eso el griego era un lenguaje muy común y conocido en esa época, y por todo aquel era considerado el lenguaje además de la cultura. Y recuerda usted, el Evangelio o los Evangelios están escritos en griego, que era el lenguaje, pero en el griego popular, en el griego koiné, que se llama el griego común que la gente dominaba. Y el tercer idioma era el de la nación, de la que formaban parte aquel condenado, en el hebreo, dice. Un letrero que nosotros vemos en los cuadros que se dice INRI, ¿no? ¿Lo han visto ustedes en más de un cuadro pintado, esas 4 letras? Y según los 4 evangelios se puede decir que el título era: Este es Jesús, el Nazareno, Rey de los judíos. Lucas solamente dice: Este es el Rey de los judíos. Pero el otro evangelio nos dice: Este es Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Y se complementan, los 4 evangelios para decirnos. Juan, que estaba allí, dice que decía aquello: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Y estaba allí abreviado con esas letras. Porque allí estaba, dice, el título. Otro dice era la acusación. Esa era la identificación del condenado, y ponían allí el delito que cometió por el cual fue condenado. O sea, fue condenado por ser o declararse, los enemigos del Señor querían que pusiera Pilato: Él se declara el Rey de los judíos. Y Pilato le responde: no, lo que es escrito, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y por eso muere. La cuarta cosa que queremos destacar es los ladrones que están al lado de él. El texto nos dice que uno de aquellos malhechores que estaba al lado de él, también le injuriaba y decía lo mismo que los otros: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también de esto en que estamos. Y el otro lo reprocha, le reprende: ¿no temes tú a Dios estando ahí condenado, en la misma condenación? Nosotros estamos aquí justamente, pero este hombre nada hizo. ¿Quién era él para saber que nada había hecho? No sé. A lo mejor le había visto en el camino mientras él preparaba su fechoría, lo escuchó andar por el camino, lo vio viendo alguna sanidad. De alguna manera le llegó a su conocimiento el mensaje del Señor Jesús. Y entonces él se dirige al Señor y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Está allí proclamando, haciendo una declaración de fe, creyendo en que el que está allí muriendo es efectivamente un rey. No un rey de ahora, pero un rey que vendrá a reinar al futuro. Y entonces le hace esta oración. Hay 2 actitudes frente a Jesús. La semana pasada yo prediqué en Limache y recordaba aquellos, habían en esos personajes, en Pilato, en Herodes y en los sacerdotes y principales, vemos 3 actitudes distintas para ver a Jesús: como uno se burlaban o le denostaban o simplemente mentían sobre él o no le creían y le rechazaban; otro que quería ver el espectáculo, que quería gozarse en él como Herodes; y un tercero que en forma pusilánime, reconociendo que él era justo, no es capaz de rendirse ante él. Y aquí encontramos 2 actitudes frente a Jesús: burla y reconocimiento, y 2 consecuencias o resultados: condena y salvación. Siempre es así. Frente a Jesús siempre es así. Cualquiera sea la circunstancia en que se conozca o se oiga de él, puede ser el último momento de la vida, como en esta escena de la cruz, como en el caso de estos ladrones, o puede ser en la plenitud de la vida, en la mejor posición social que se está, como Herodes o como Pilato. Jesús no permite términos medios
O se es frío o se es caliente, no tibio. O es por mí, dijo él, o contra mí. No hay ambivalencias con Jesús. O se es frío, indiferente y se le niega y se burla de él. O es cautivo de su amor y beneficiario de su sacrificio y salvación. Adorándole, sirviéndole, reconociéndole, confesándole. No hay otra posibilidad. El que no es por mí, no es conmigo. El que no recoge, desparrama. Así, aún más, Jesús no solo le promete a este hombre salvación, aquí y ahora, aquí y ahora. Si la salvación no es un futuro lejano, incierto, la salvación en Cristo es hoy, para todo aquel que le reconoce como su Señor y Salvador y lo confiesa como tal. Es hoy. Por eso Pablo dice, hoy es el día de la salvación. Hoy, cuando el Señor es proclamado, cuando se le cree, cuando se confiesa, se cree en el corazón y se confiesa con la boca que es el Señor, se es salvo. Al instante, para este día, no para mañana, hoy estarás conmigo. Hoy. Aún más, el Señor le dice que esta salvación es gozando de su presencia para siempre. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y sin prerequisitos. No es necesario el bautismo, no es necesario alguna de las otras demostraciones de fe o alguna buena acción. Hoy, allí en la cruz clavado, impotente, imposible de hacer ninguna cosa, ni menos ser bautizado. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Solamente fe. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La quinta cosa que quisiéramos destacar es la oscuridad y el velo del templo. El versículo 44 nos dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Es la hora de las tinieblas. Pero es el mediodía, el sol brilla, el sol está en cenit. Y la oscuridad cubre la tierra por 3 horas. Es el momento de la mayor soledad del Señor. El que ha estado en la eternidad con la bendita Trinidad, uno con el Padre y el Espíritu, en plena comunión en esa bendita Trinidad, en la eternidad, ahora está solo en la cruz. Está allí en la cruz solo y abandonado por todos los hombres y por Dios mismo, llevando sobre sí la miseria, la maldad de todos los hombres de todos los tiempos, el pecado de todos sobre él, que según nos relata Mateo y Marcos, te hace exclamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es allí cuando rompe Jesús la barrera que separa al hombre de Dios. Él está allí sufriendo nuestros pecados para abrirnos camino directo al Padre. Y el velo del templo, dice Lucas, se abre por la mitad. Mateo y Marcos nos dicen que el velo se rasgó de arriba a abajo. Es interesante, pareciera no tener importancia porque podría ser lo mismo rasgarse de abajo arriba, pero no. Es de arriba abajo porque está representando también que es la acción de Dios. Allí en Cristo Jesús, en la muerte del Señor Jesucristo, la que rompe ese velo. Dios rompe el velo que separaba al hombre de Él. Y este instante de sufrimiento extremo
por los pecados de todos nosotros sobre Cristo, por ese instante, tenemos acceso directo al Padre ahora, sin ningún otro intermediario, sin otro mediador que Jesucristo, que muere en la cruz por nosotros, que lleva en sí en la cruz los pecados de todos nosotros. Como dice el profeta tan claramente, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O como Pablo cuando dice que quien llevó nuestro pecado consigo y lo clavó en la cruz del madero, en el madero de la cruz. La sexta cosa que quisiéramos recalcar es aquella palabra de entrega confiada. De estas palabras que el Señor menciona en la cruz, que es la última en cronología aparentemente. Y dice que entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ya cumplida su misión. Juan dice que él exclama ahí en esta hora de la tormenta y de la oscuridad: todo es consumado, consumado es. Cumplido el castigo vicario, llevando en sí los pecados de la humanidad, Jesús se entrega confiadamente al Padre. No hay mejor descanso que ese en estos momentos. Sufriendo la soledad, sufriendo el tormento, sufriendo la separación del Padre por el pecado de todos nosotros, solo queda descansar en Él. No queda ya más ofrenda por el pecado, pues el Hijo de Dios, el Santo Hijo de Dios, el único sin pecado, se ha ofrecido para llevar el castigo de nuestro pecado, como dice el profeta, el castigo de nuestra paz. Y ahora puede descansar en brazos del Padre eterno, sabiendo que cumplió en obediencia. Pablo destaca allí en ese hermoso himno que dice ahí en Filipenses, que él se humilló hasta lo sumo, tomando la forma de siervo semejante a los hombres. Estando en esa condición, aún enfrentó en obediencia el castigo de la muerte. Y Pablo destaca: muerte de cruz. Sus lectores conocían, vivían en el Imperio Romano, por lo tanto conocían la crueldad del castigo. Y Pablo enfatiza eso, sufriendo la muerte de cruz. Pero, dice Pablo, Dios lo exaltó por sobre todo y le dio un nombre un nombre que es sobre todo nombre, en el cual se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y bajo la tierra, toda rodilla de los que fueron salvos y de los que serán salvos, y también de los que serán condenados. Con la diferencia, como hemos dicho tantas veces, que aquellos condenados reconocerán que Él es el Señor para la gloria de Dios, sin posibilidad de cambio de su destino fatal, de su condenación. Pero reconocerán algún día y doblarán su rodilla ante aquel que ahora está allí en la cruz y que entrega su espíritu para el Padre. Note usted que el Señor Jesús no fue muerto por la cruz. No triunfa la muerte sobre Él. Él mismo entrega su espíritu al Padre. Él pone su vida en rescate por el pecado. Él la entrega voluntariamente en obediencia al Padre, entregándole su espíritu. Luego queremos destacar también en séptimo lugar, versículo 47, el centurión.
que glorifica a Dios. Dice, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Un romano, un gentil que está a cargo de quienes deben ejecutar el castigo de estos malhechores, reconoce a Jesús, según dicen los otros evangelios, como hijo de Dios. Verdaderamente este era hijo de Dios. Es decir, él está reconociendo que lo que escribieron en el rótulo que pusieron sobre la cruz es cierto. Y da gloria a Dios. Lucas se encarga de decirnos, este hombre glorifica a Dios al reconocer esto. Podemos entender que este hombre se convierte en creyente en Jesucristo por la obra del Espíritu Santo en él. Porque nadie puede llamar a Jesús de Señor. Nadie puede reconocer a Jesús como Hijo de Dios si no es por el Espíritu Santo. Lo primero que hace cualquiera que se convierte, que se convence que Jesús es lo que dijo ser, que cree que es cierto lo que Él dijo de sí mismo, es glorificar a Dios. Pues en todo, la gloria es de Él. En la conversión del hombre no hay gloria para nosotros. No soy yo el que doy el paso, no soy yo el que debo ser reconocido en mérito alguno por decir que creo en Jesucristo. Es Dios el que es glorificado. Y por eso el Señor Jesucristo dice en esas parábolas que cuenta ahí, más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 100 justos que no necesitan arrepentimiento. Porque los ángeles de Dios se gozan cuando un pecador proclama que Jesucristo es el Señor. La gloria es del Señor. Y también destaquemos al final de la sepultura. Dice, el texto nos dice que un miembro del Sanedrín, un miembro del concilio que no había participado y no había votado a favor de aquello que se acusó a Jesús y que esperaba el reino de Dios. Juan dice que era discípulo de Jesucristo en secreto, por miedo a los judíos, igual que Nicodemo. Y que él agrega que Nicodemo le acompaña cuando van a esta sepultación de Jesús en la tumba. Y nos dice el relato que este hombre fue a Pilato y pidió el cuerpo del Señor antes de que llegara la hora de la noche, porque era la preparación. O sea, era el día víspera del reposo, del día de reposo. Por lo tanto, después de cierta hora ya ellos tenían que estar retirados en sus aposentos o en su casa. Y fue apurado y sacándolo del madero, dice que lo envolvió. Uno de los evangelios dice, compró una sábana nueva. ¿Qué significativo es? Y lo pone en una tumba que nunca fue usada hasta entonces. José de Arimatea, otro hombre que siempre es recordado todos los años cuando estamos en Semana Santa recordando esa semana de la Pasión, y es mencionado. No tiene otro mérito, tal vez ninguno, pero es recordado por este acto de bondad hacia el cuerpo del Señor. Pide el cuerpo y le ofrece una sepultura digna. Lo encubre, lo rodea con lienzos y lo coloca en un sepulcro cercano que nunca había sido usado. Y se cumple la escritura que decía que él fue despreciado en todo, pero fue con los ricos en su muerte. El que no tenía dónde reposar su cabeza, el que no tenía casa donde morar, como le decía a sus discípulos, dijo: el hombre no tiene
Las zorras tienen cuevas y guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde poner su cabeza, nada propio. Sin embargo, tiene un sepulcro de rico para ser sepultado. Así como el burrito del primer día de esa misma semana. ¿Recuerdan la historia? Lo vimos hace una semana atrás cuando estábamos en ese relato de Lucas 19. Que nunca había sido montado. Y lo usa el Señor para entrar sobre él en medio de los vítores de la multitud a Jerusalén. Esta tumba tampoco había sido usada al igual que los lienzos. Y es lo que usa el Señor para dominar en ella a la muerte. Aunque esto es el desenlace de la historia que veremos el próximo domingo, ¿no? El relato de Lucas nos dice que las mujeres que estaban de lejos mirando se acercan probablemente y le siguen a este hombre para ver a dónde coloca el cuerpo del Señor. Pues ellas también querían prestarle aquellos servicios postreros, funerarios, característicos de la época y de la región. Y entonces querían saber dónde iban a dejar los restos del Señor para venir después del día de reposo a servirle. En este extenso capítulo deberíamos sacar muchas lecciones. La burla, bástenos decir que la burla más repetida de los enemigos, de los sacerdotes, de los principales de la sinagoga, de los gobernantes religiosos del pueblo judío, algunos del pueblo también que le secundaban, de la soldadesca romana que estaba allí crucificando y del ladrón vecino de la cruz, era: sálvate a ti mismo y a nosotros. O a otro salvó y no se puede salvar a sí mismo. Es reiterada esta burla. Sí, Jesús podía salvarse a sí mismo, pero no lo hizo. Qué bueno para nosotros que no lo hizo. Él se podía salvar a sí mismo, pero entrega su vida para acabar la misión por la cual se encarnó, se humilló y sufrió la cruz. Por el hecho de no salvarse a sí mismo, Él pudo consumar la salvación nuestra, la suya, la mía y la de todos los que creemos en Jesucristo el Señor. Gloria a Dios por ello. No estamos ciertamente en Semana Santa, pero no es necesario Semana Santa para meditar en la cruz, para pensar en la cruz, para reconocer o recordar la cruz, para venir a la cruz, para proclamar el mensaje de la cruz. Ese mensaje que dice que todos sus pecados, todos mis pecados, todos de nosotros pecadores, destituidos de la gloria de Dios, fueron puestos allí en la cruz. Y que el único sin pecado da su vida en esa cruz para que nosotros pecadores alcancemos la gloria con Él, con el Padre por la eternidad. Gracias a Dios, como dice Pablo, por su don inefable. Gloria a Dios. El Señor nos bendiga.